La Zona Cero. Pues como diría Gonzalo de Berceo, aquí estamos en medio de la verdura, en medio del espesor, en medio de este floreado estudio, porque sí, efectivamente, hoy vamos a dedicar nuestro monográfico Zona Cero al misterio de las plantas, la magia de las flores. Tenemos muchas cosas que contar y seguro que a vosotros os apetece escuchar. Ahora que estamos en plena primavera, pues en el campo nos está esperando toda una suerte de misterios, de enigmas, que seguro que si sabemos interpretarlos vamos a disfrutar muchísimo más de ese campo. ¿No es así, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues sí, tenemos un estudio aquí de lo más primaveral, florido y apto para alérgicos. ¿Qué tal, Carlos Canales? ¿Cómo me estornudas? Con alergia, precisamente, ya para... Como es habitual cuando empieza la Feria del Libro, siempre estoy igual. Sí, sí. Oye, por cierto que el día 2 tenemos fiesta, ¿eh? En Corona Borealis. Hombre, llega ahí hay que estar. El astro de las firmas. En la caseta 330. En la caseta 330 vamos a estar por la mañana y por la tarde, en la caseta de Ediciones El Laberinto, con Corona Borealis y con Pasajes de la Historia. De todas maneras, no deberías hacer propaganda para que vayan el resto de los escritores, porque si no es traumatizante. Ver la cola tuya, ver el resto del desierto. Vamos a repartir pósters, que hay unos pósters diferentes además, ¿no? En cuanto a tamaño. En cuanto a tamaño, sí. Y bastante numerosos también, pues para que no nos quedemos cortos como pasó el año pasado, ¿no? Pero vamos, o sea, que va a haber pósters de sobra para empapelar una habitación. Y pues eso, gentileza de Corona Borealis a todo aquel que adquiera el libro. Muy bien, y además aprovecharemos para presentar oficialmente la 14ª edición, que no sé si es muy honroso presentar ya la 14ª edición, pero lo vamos a hacer. Qué ritmo, joder. La 14ª en castellano. En catalán, ¿no? Hombre, claro. Todo un orgullo el poder presentar 40.000 libros vendidos, Pasajes de la Historia. 40.000 libros vendidos. Yo no sé si, Jesús, ¿habrá algún libro en catalán también? Sí, alguno habrá. Habrá. Hombre, no sé si aquí en la Feria del Libro de Madrid se venderán muchos, pero alguno habrá, pues si alguien quiere tener pues esa pequeña reliquia, ¿no? Porque ya no deja de ser una pequeña reliquia, y sobre todo esa primera edición en catalán, que estoy seguro que va a haber muchas más. Bueno, pues vamos a pasarlo muy bien y ahí estaremos por la mañana y por la tarde, horario amplio, horario amplio, sobre las 11:30 ya empezaremos y estaremos hasta que ustedes quieran. Ahí estaremos en la caseta número 330, en Ediciones El Laberinto. ¿Nos queda centradita la caseta, Jesús? Sí, como servicio, al fondo a la derecha más o menos. Sí. Nada, depende por dónde se entre. Hay menos casetas este año, ¿no? Hay menos. Cada vez hay menos. Ha habido una selección criterio, ahí. La selección a mí rigurosa me parece bien. Y además muy bien, porque eso ya ocurrió el año pasado, que están seleccionadas un poco lo que son casetas de librerías, de editoriales, de promotoras. Y como es muy largo aquello, pues eso, el que esté centrado o no esté centrado depende por qué parte del retiro se entre, ¿no? Pero bueno, está en un sitio céntrico y accesible para todos los públicos, como se podría decir. Será una gran fiesta también para el programa La Rosa de los Vientos. Por allí estaremos todos, estará Jesús, Carlos también se va a pasar, sí. Bruno Cardeñosa, las chicas, en fin, que vamos a tener un momento delicioso para compartir con nuestros amigos oyentes y lectores, con Pasajes de la Historia, que es un libro que sigue dándonos muchísimas alegrías. Bueno, pues vamos a empezar, que tenemos aquí un montón de flores y de plantas. Yo no sé, ¿cuáles son tus favoritas, Carlos? A mí me gustan muchísimo las rosas. Las rosas. Mucho, de siempre. Y luego una planta aparentemente vulgar y pequeñita e insignificante, que es la margarita, pero que es una planta duradera y de un color bonito. Para mí el blanco amarillo es una buena combinación. Muy bien. ¿Y las tuyas, Jesús? Pues hombre, hay varias, pero una sería el romero. El romero siempre me ha parecido una planta preciosa. Primero porque tiene unas flores también muy pequeñitas, pero muy aromáticas. Se da durante todo el año y las propiedades terapéuticas y mágicas que tiene el romero son tremendas. Es una especie de curarlo todo, y de hecho hay un refrán que se dice que de las virtudes del romero se puede escribir un libro entero. O sea que, puestos a elegir una que compendie las virtudes de todas las demás, me quedo con el romero. Por cierto, Jesús, que a las plantas, a las flores, siempre se les pide la curación, ¿no? Siempre se les pide el remedio prodigioso. Sí, es verdad, y prácticamente yo creo que todas las plantas tienen alguna propiedad terapéutica que puede ser conocida o desconocida. De hecho, ahora en el Amazonas se sabe que es una especie de botica gigantesca donde se está encontrando remedios a todo tipo de enfermedades, y la pena es que la devastación que está ocurriendo con el Amazonas es más rápido que los descubrimientos botánicos que se están produciendo. Pero fíjate si es tan interesante ese efecto terapéutico que prácticamente tienen todas las plantas, que ya el insigne Paracelso en el siglo XVI comentaba que Dios no ha enviado nunca una sola enfermedad sin antes haber creado al mismo tiempo el remedio. Se sabe que cada enfermedad tiene su cura vegetal, por decirlo así, y siempre se ha indagado un poco en esa línea. Pero ojo, igual que hay plantas que en las dosis adecuadas pueden curar una enfermedad, también
pueden matar a una persona con las dosis inadecuadas. Y hay un poco ese criterio ambivalente que tienen muchas plantas, que algunas han sido consideradas como plantas sagradas o plantas divinas, y otras, en cambio, como plantas demoníacas o como plantas perniciosas, por esos efectos no deseados en el organismo humano. Pero ojo, muchas veces ese efecto es por no tomar las dosis adecuadas. Sí, pues mira, por ejemplo, el propio rey Bamba, ¿verdad?, que sufrió los efectos de las parteinas. Y que eso le impidió ser rey, porque le decalvaron cuando estaba dormido. Pobrecito mío. Sí, la verdad es que decía un gran investigador de la cultura, como era Mommsen, que probablemente las plantas es el género de la vida sobre el cual los seres humanos han aprendido más en los últimos 40.000 años. Desde que los seres humanos somos los únicos, los Homo sapiens, somos los únicos hombres que hay en el planeta Tierra, el conocimiento de las plantas, de la botánica, de los vegetales, es el mayor objeto de aprendizaje que hemos tenido nunca, porque era elemento esencial de la supervivencia. Es cierto que a muchas personas le costó la vida el aprenderlo, pero ese conocimiento tradicional de las culturas en las cuales la información oral es todo el conocimiento que se dispone sobre la naturaleza, el acercamiento a la planta era todo, porque significaba las que tenían agua, las que eran buenas para alimentos, las que tenían mayor energía. No sabían lo que era el concepto de proteína o hidrato de carbono, ni siquiera lo que era el concepto de curación. Lo que sí sabían es que había plantas o por ejemplo cortezas que te quitaban el dolor de cabeza. Claro, no sabían que tenían el mismo compuesto de la aspirina, o que frotando determinada rama o que haciendo determinado compuesto mejoraba pues una infección de la piel, o mejoraba la garganta o el dolor de cabeza, o mejoraba la visión. Bueno, todo eso se consiguió a base de decenas de miles de años de investigación, y es, junto con la caza, el único elemento del género humano que está en progresión constante. Eso ha llegado hasta el siglo XX, curiosamente, la sociedad occidental en una absoluta penumbra, porque aunque las culturas tradicionales o las culturas de tradición o de tradición oral no conocían el por qué se daba el suceso que ellos veían cuando ingerían determinadas plantas, nosotros llegamos al siglo XIX sin saber por qué científicamente ciertas plantas tenían ciertas ventajas. Jesús ha citado la Amazonía como el mayor lugar ahora mismo laboratorio vivo de investigación del mundo, y es verdad. Pero no hay que olvidar que cuando en el siglo XX algunos científicos muy avanzados, de los que ahora vamos a hablar, inician el proceso de, uno, tienen alma las plantas, que eso se arrastra desde el siglo XVI-XVII. Dos, sienten las plantas. Tres, se comunican las plantas. Cuatro, se mueven las plantas. Y cinco, finalmente, es lo más importante, ¿nos podemos comunicar con el mundo vegetal? Es decir, esas 6 preguntas y sus respuestas yo creo que constituyen ahora mismo un desafío fascinante, de cara sobre todo, aunque a muchos se les ha olvidado, a lo que es el futuro de la humanidad. La corrección de las enfermedades, la relación con las terapias de tipo genético, génico, y sobre todo la colonización del espacio. ¿Y por qué siempre se duda de la medicina natural, esa medicina que llega desde el herbolario? Porque la medicina occidental es profundamente exitosa. Es decir, la medicina occidental no solamente es la medicina occidental es el conjunto de todo lo que la riqueza de Occidente ha provocado, que es mejor en la sanidad, mejor en la higiene, mejor en el estatus de vida, que ha hecho que, si la Edad Media española del año 1900 estaba en 45 años, ahora estén las mujeres en 84. Entonces, un éxito tan apabullante de la medicina invasiva occidental, porque la medicina invasiva donde cura de verdad es cuando opera, es decir, cuando hay cirugía, pues hizo creer un enorme desprecio a las culturas que se basan simplemente, bueno, pues en la utilización de pequeños elementos tradicionales. Pero no hay que olvidar una cosa que es muy importante. El periodo más oscuro de la esperanza de vida del hombre en Occidente, cuando los seres humanos en Occidente europeo eran más bajitos, más enfermos, más cheposos, más enanos y más enfermos, ha sido en la Edad Moderna, es decir, los siglos XV al XIX. Es cierto que en la época romana la gente se conservaba mejor, y desde luego los hombres prehistóricos tenían una salud y una calidad de vida que ahora nos resultaría imposible de entender. Bueno, eso se ha querido negar profundamente en Europa durante el siglo XIX. Pero ahí las evidencias han sido aplastantes. Fíjate los romanos cómo comían sus nabos, ¿eh? No, pero que cualquiera que vea, ya no siquiera hablo de los romanos tenían ya grupos suburbanos y problemas de pobreza y de miseria que generaba infraalimentación y por lo tanto mala sanidad. Y sobre todo, ya habían perdido el contacto con las plantas y con la naturaleza. Yo me refiero a los seres humanos de hace 30.000 años, a los cromañones. Tipos de 1,80 m de estatura que vivían 40 y tantos años pero en un estado físico estupendo, que analizando los huesos se ve que la sujeción con los músculos era perfecta y que su salud era excelente, que no tenían caries, no tenían enfermedades, apenas tenían ninguna infección. Es decir, que eran seres humanos realmente mucho más perfeccionados que nosotros. Es decir, que había una cierta degradación en el gen humano de la cual nos estamos recuperando ahora. Eso ha hecho que Occidente despreciara profundamente a todas las culturas que basaban su conocimiento de la curación en elementos naturales y en el contacto con el mundo vegetal. Pero para no alejarnos, sobre todo Occidente lo que ha perdido de manera dramática es
el uso directo del contacto con las plantas y con los elementos, sobre todo con los dos más clásicos, los aluciógenos y los que curan, es decir, los que tienen un efecto directo sobre la salud. Es verdad que nunca se perdió del todo, siempre quedaron en los pueblos, aislados, en zonas recónditas, pues bueno, la curandera que sabía que si se utilizaba la hoja eucalipto de una manera o determinado tipo de árbol, pues se conseguía alguna ventaja. Pero eso se borró por el hecho cierto que la espinilla realmente es muy eficaz, para que vas a utilizar cortezas y te puedes tomar una espina de Bayer. En la Edad Media, pues claro, la verdura o la utilización de plantas era cosa de pobres, ¿no? Lo que pasa es que claro, cuando los señores feudales se daban cuenta que sus pobres tenían mejor dentadura o tenían mejor constitución que ellos, que estaban hasta arriba de comer aves y comer caza y comer cosas muy gotosas, pues claro. Pero efectivamente, comer verdura, comer o tomar plantas es siempre motivo de salud. Aunque en esa Edad Media, Jesús, también se generó una cierta leyenda mágica en torno a algunas plantas, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de una edad muy supersticiosa, donde el elemento vegetal no podía quedar al margen de esas prácticas, y cómo no, también al socaire de las plantas medicinales, pues hubo muchos vividores, muchos caraduras que intentaron sacar provecho. Por supuesto, había plantas medicinales, y se confeccionó una especie de vademecum vegetal dedicado a las más diversas y curiosas actividades en esa Edad Media. Existían pues plantas que se empleaban para adivinar el futuro, todavía quedan remanentes como la amapola, la flor de la suegra así llamada, o la hierba cólica o la margarita. Eran remedios que servían, según ellos, para adivinar un futuro próximo, o plantas que servían para pronosticar el tiempo. Ahí estaba el almendro, el junco, el lirio, la malva. Como no, plantas para ahuyentar el mal de ojo, como la dormidera, el ajo. Todo este tipo de vademecum, de flores y de plantas en general, pues servían un poco con ese fin supersticioso, porque estamos hablando ya no para curar enfermedades, sino para eso, para ahuyentar esos malos espíritus, o incluso ahuyentar las tormentas, los rayos. Y alrededor de todo esto, pues surgieron esos listillos que intentaron incrementar sus ganancias, pues vendiendo plantas que decían que eran muy difíciles de extraer de la tierra. Es el caso de la mandrágora. A la mandrágora que crecía gracias al semen del ahorcado, ¿no? Claro, se inventó toda una parafernalia y unos requisitos absurdos, pero que se sabía que eran con el objetivo de encarecer el producto. Claro, si tú al futuro comprador tú le dices que, bueno, fíjate que esta planta no crece en cualquier sitio, sino que crece debajo del patíbulo y encima, pues con la última erección que tiene el ahorcado antes de expirar, y que además para extraer esa planta con forma humana, pues hace falta coger a un perro callejero, atarle una cuerda a su pata o a su cola, porque en el momento que se extrae la mandrágora emite un chillido que si el mago, el oficiante, no ha tapado sus oídos convenientemente o no ha tocado un cuerno especial, pues puede volverse loco en ese instante. Bueno, pues fíjate que todo este tipo de cosas contados al crédulo comprador, pues le decía, bueno, pues ¿cuánto dinero me puede costar esto? Bueno, pues le decían verdaderas sumas. Y después las propiedades también fantasmagóricas que se atribuían a la mandrágora, como decía, que servía para hacerse invisible o para abrir todo tipo de cerraduras, o que era un potente afrodisíaco. Bueno, son cosas que después nos han acreditado, por supuesto, con todas las investigaciones farmacológicas que se han hecho. Pero sí servía por eso, para que esos listillos, aprovechando, ¿no?, la credulidad de muchas personas, y sobre todo porque se consideraba que una planta poco conocida y difícil de extraer, y que servía prácticamente para todo, pues bueno, pues ahí estaba esas ganancias abusivas que se obtenían a través de la mandrágora. Y lo mismo que digo con la mandrágora, con otro tipo de plantas que decían que venían del Antiguo Oriente y que servían pues para todo tipo de desmanes, sobre todo casi siempre los afrodisíacos. El sexo siempre ha estado metido en este tipo de plantas, y de ahí que haya existido toda una farmacopea afrodisíaca, esos filtros o aliños amorosos que eran indispensables en cualquier botica brujeril medieval, y que después no servían para nada, sino para coger una indigestión o una diarrea tremenda, pero que el que se lo creía pues tenía ese efecto placebo, y en algunos casos pues sí, es verdad que tenía alguna eficacia a favor del amado o en contra del amado, porque ya sabes que los filtros amorosos se conseguían, eran casi también ambivalentes, ¿no?, para conseguir los dobles efectos. Así que muchas de esas costumbres, curiosamente, las estamos heredando de la Edad Media, y lejos de haber desaparecido las supersticiones, todavía
todavía seguimos colocando determinadas plantas en nuestras puertas para ahuyentar el rayo o para ahuyentar el mal de ojo. Jesús, que no es por nada, eso te lo pregunto, pero la planta así más afrodisíaca, ¿cuál es? La más afrodisíaca. Yo también me lo preguntaba Carlos y digo, pues espérate. No, yo ya lo sé, sí. Bueno, no, hombre, sé que se estáis refiriendo a una. Yo leo los libros de Jesús. Pero bueno, no voy a decir la que estáis pensando, sino que hay una mucho más curiosa, más cotidiana, más habitual en nuestras cocinas, que es la cebolla. Así que no nos encebollemos. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? La cebolla. Sí. La cebolla, sí, la cebolla siempre se ha considerado como uno de los elementos imprescindibles para los aliños amorosos. En cualquier botica medieval la cebolla estaba, ya digo, como uno de los ingredientes fundamentales. Y como ejemplo, ¿no?, por no citarte bastantes datos que confirmarían un poco ese poder afrodisíaco, ojo, un poder psicológico si quieres y subjetivo, pero afrodisíaco al fin y al cabo, en uno de los libros de la literatura erótica más difundido, más clásico de la tradición arábiga, como es El jardín perfumado, un libro publicado en el año 1535 del jeque al-Nezawi, bueno, pues queda reflejado unos versos que yo creo que dicen bastante a favor de la cebolla. Decía que el órgano de Abu el-Loín, uno de los protagonistas de esta obra, El jardín perfumado, ha permanecido 30 días en erección sin desfallecer un instante porque había tomado cebollas. Fíjate cómo sería ese poder afrodisíaco de las cebollas que Covarrubias escribía en su diccionario en el año ya 1612 sobre esta hortaliza, que entre todas las dotes que se le atribuyen a la cebolla, dice que una es la de acrecentar el esperma, dado que ofusca la razón y el sentido. Fíjate hasta dónde llegaba. Sin embargo, este sí, poder. sí quería contar una cosa muy curiosa, y es que... Pero bueno, si alguien quiere la orquídea, por supuesto que se también sabe que la utiliza cebolla, por orquídea. ejemplo, regenera o permite regenerar los glóbulos rojos, pero hay una investigación muy interesante sobre la cebolla que hizo el gobierno de Israel en los años 50, que demostró que todos los prisioneros de campos de concentración judíos en Alemania que habían conseguido hacerse con cebollas estuvieron libres de infecciones, un porcentaje inmensamente más alto que todos los demás. Lo cual no deja de ser como mínimo curioso. Pues nada, vamos a fundar el club de forofos de la cebolla, ¿eh? No, yo lo que quería decir es que Jesús ha contado un poco de lo que es la tradición mágica y legendaria, que está mezclada a lo que eran los efectos aparentemente demostrados, como en el caso de las cebollas y sus elecciones, como con los efectos más o menos simbólicos, incluso mágicos, como es el caso de la mandrágora, de las plantas para el mal de ojo, para ahuyentar los malos augurios o para conseguir la suerte. Sin embargo, la ciencia ha entrado en el verdadero conocimiento de lo que son los elementos no normales de las plantas, ni siquiera me refiero a los de tipo farmacológico, hasta muy bien entrado el siglo XX. Cuando ya por primera vez algunos científicos, y a veces en pruebas experimentales que se aproximan más a lo que sería la ciencia práctica que a lo que sería meramente la ciencia de investigación, que decidieron que merecía la pena ver a nuestros pequeños compañeros y vecinos las plantas y ver hasta qué punto podían sorprendernos con alguna de sus extrañas habilidades o que tuvieran algún tipo de mecanismo de conocimiento, contacto entre ellas que nosotros no conociéramos. Yo creo que el primer caso conocido es el de Chandra Bose, un hindú que a principios del siglo XX creó un aparato al que él llamó el criscógrafo, que permitía ver o comprobar los supuestos sistemas nerviosos embrionarios que tenían las plantas a semejanza de los animales. La verdad es que las investigaciones de Bose fueron muy interesantes, pero fue un norteamericano, Cliff Baxter, un agente de la CIA, el primero que demostró hasta qué punto nos estábamos enfrentando a un universo totalmente paralelo al nuestro y realmente asombroso, cuando no se le ocurrió otra cosa que aplicar un polígrafo, es decir, un detector de mentiras, a algunas plantas a finales de los años 60. Bueno, la verdad es que las investigaciones de Baxter han sido tan divulgadas que yo creo que no merece la pena ni hablar de ellas, porque incluso formaron parte de unos famosísimos históricos y legendarios programas de Jiménez del Oso. Sí. Y la verdad es que es cierto que las investigaciones de Baxter son cuando menos inquietantes, porque demostró al menos tres cosas sin lugar a dudas. Primero, las plantas sienten miedo de una manera inconsciente, muy lejana y muy diferente a la nuestra. Segundo, tienen un cierto tipo de comunicación entre ellas y son capaces de comunicarse, y no mediante feromonas, como harían por ejemplo los insectos, sino decir que sería olor químico captable por sus especies, es decir, sus congéneres, sino algún tipo de comunicación bastante extraño, muy próximo a lo que nosotros consideraríamos y llamaríamos telepatía, que permite que de alguna manera las plantas actúen como si fueran un organismo común diferido, una cosa muy curiosa. Que ni siquiera sea un enjambre, porque el enjambre tendría una especie de organismo central de inteligencia, y la planta no, sería una especie de alma común que afectaría a la totalidad de la especie y que le permitiría tener contacto a una distancia bastante elevada en relación al peligro, a lo agradable, a lo desagradable, etcétera. La verdad es que a partir de las investigaciones de Bose y Baxter ha habido muchas más, ahora comentaremos algunas, que lo que han ido es avanzando
hacia lo que hoy se considera, bueno, pues el universo de las plantas, es decir, toda una especie de mundo que vive con nosotros, y sin embargo tiene unas reglas de comportamiento y de actuación que, aun siendo propios de los seres vivos, porque al fin y al cabo lo son, no se asemejan a los animales, donde el contacto se basa en la intuición, sino que las plantas se basa aparentemente en un conocimiento de la naturaleza de lo que las rodea, sin lo cual las hace muy próximas a la teoría de Gaia, la teoría actualmente ciberiana de que el mundo es un mecanismo homeostático e inteligente. Yo recuerdo hace años que hicimos un programa precisamente con los sonidos, Sí, se aplicaban unos sensores a esas plantas, y era horrible cuando cortabas una hoja, cómo se disparaban todos los indicadores. Sí, son las investigaciones de Adamenko, ¿no? De un ruso. Sí, o acercabas una llama, sí. y es que eran auténticos gritos. Se disparaban las agujas y se oía una especie de chillido que nosotros no percibimos en nuestro sistema auditivo, pero que ocurre realmente. Eso, yo lo más impresionante que he visto, además, bueno, me lo enseñó una persona muy próxima a mí, obviamente, que es mi hermano, fue el sonido de un bosque cuando se quema. Es algo aterrador, absolutamente. Cuando oímos, en conversión en sonido, lo que es primero el ritmo del bosque de las plantas con sensores y lo que es las mismas plantas con sensores cuando el bosque está ardiendo. Bueno, es difícil de explicar, habría que traerlo, a ver si conseguimos algún día una demo para traerlo aquí porque es algo espectacular. Sí, pues es tremendo el mundo de las plantas, qué desconocido es, ¿verdad, Jesús? Siempre viviendo junto a nosotros junto a ellos, ¿verdad? Y qué desconocidos son. Sí, pero porque partimos de unos prejuicios, pensamos que son organismos que por el hecho de estar inmóviles pues no sienten ni padecen, y todo lo contrario. Estamos hablando de seres vivos, además con una complejidad fascinante. Carlos ha comentado las experiencias de Chandra Bose y de Craig Baxter, y las investigaciones un poco, o las conclusiones a las que llegaron eran muy parecidas, ¿no? Y eso que utilizaron métodos distintos y estamos en épocas distintas, y llegaron a conclusiones parecidas como que las plantas son felices cuando se las riega o se las pone música clásica, y está comprobado, o que tienen miedo ante la violencia, y también está comprobado cuando se hacen agresiones en un vivero, o que muestran ansiedad ante la proximidad de algunos animales que les son hostiles y reaccionan pues ante nuestras emociones. Y lo que es curioso, incluso parece que tienen cierta telepatía con sus dueños y con las plantas madre. Y se ha hecho experimentos donde las hijas, ¿no?, de los retoños de una planta madre, si esa planta madre desaparece porque es destruida, porque es quemada, lo notan las plantas por esa especie de hilo invisible genético que les une. Y lo de la telepatía ya no es que entre ellas tengan esos mensajes a través de feromonas o a saber que se transmiten determinada información, y que es muy útil, por ejemplo, para preservarse de ser comidas de algunos animales herbívoros, sino que tienen telepatía también con los seres humanos, y se han hecho experimentos en esta línea. Por ejemplo, se han hecho, por ejemplo, casos como el de Víctor Adamenko, que es uno de los prestigiosos, ¿no?, dentro del mundo de las plantas, cómo ha podido detectar esa sensibilidad que tiene, o esa emoción que tiene la planta con su dueño. Estamos hablando con el dueño humano. Se sabe, por ejemplo, que Adamenko fue uno de los que afirmó, y lo comprobó además con pruebas, que realmente se pueden sintonizar con el pensamiento de su dueño, tanto en presencia física como en una distancia que él calculó su acción, su radio de acción, de unos 200 kilómetros. Estamos hablando ya de unos medios telepáticos que desconocen y que no son admitidos por la ciencia ni por los botánicos a las plantas, pero que ahí está, o los experimentos que hizo Paul Sabin, concluyendo que las plantas pueden reaccionar ante las emociones o los pensamientos humanos, incluso aunque estén en esas grandes distancias, o cómo les influye, por ejemplo, las oraciones, o la música, o incluso el que sean regados con agua bendita, por ejemplo, que muchos sacerdotes han hecho este tipo de experimentos con determinadas plantas, o cómo pueden ser testigos para crímenes, ¿no?, para determinar si realmente pueden aportar un dato valioso su presencia en un juicio, como así ha ocurrido en algunos casos, ¿no?, donde se les ha puesto polígrafos a las hojas de algunas de estas plantas y se ha demostrado, ¿no?, contrastando las respuestas, que a determinados estímulos o emociones de las personas que están presentes al lado de la planta reaccionan de una manera o de otra. Es decir, las plantas nos están suministrando un caudal de información tan amplio y fascinante que el hecho de tener esos prejuicios, de pensar que están ahí inmóviles y que con regarlas un poquillo y poco más es suficiente, pues no es verdad, porque es verdad que están intercomunicadas un poco pues con el resto, ¿no?, de este entramado vivo que es el planeta Gaia, y que el hecho, ¿no?, de cuidar un poco a nuestras plantas, solo a nuestras plantas, no te digo a otras ajenas, nos está representando
repercutiendo un beneficio tremendo, porque es una especie de biofeedback. Nosotros ayudamos a las plantas con el riego, con hablarlas cariñosamente, con ponerles música, pero ellas a su vez nos están suministrando su cariño pues con lo mejor que tienen, que hay muchas plantas que es con sus flores, ¿no? Con la mayor expresividad de vida. Eso lo decía Rabindranath Tagore, dice, nosotros no hacemos más que agredir a la tierra y sin embargo la tierra nos lo agradece. Hay un investigador tejano, un biólogo, que mantiene una teoría sorprendente. Jesús y yo, bueno, nosotros le citamos por primera vez en Seres y Lugares en los que usted no cree, que una teoría muy diferente a la que estamos hablando hoy. Pero él sostenía, Cosby, que las naciones que mejor cuidan la naturaleza y las que tienen una estructura más armónica con ella, en el sentido de no hipercontaminación, no hiperpoblación, no destrucción de los bosques, no destrucción del entorno, son las más felices del mundo. Lo curioso es que es verdad. Es decir, eso es una realidad tan absoluta que parece mentira que todavía alguien lo discuta hoy. Sí, ¿cómo es posible que en una casa crezca bien una planta? Sí, es la armonía, es un fenómeno de armonía. Yo creo que ahora tenemos ya que hablar de lo que se está caminando en los tiempos actuales, sobre todo porque yo creo que a los oyentes les va a sorprender algunas investigaciones. Yo quería citar la de Luther Burbank. Luther Burbank es un investigador californiano que se hizo famoso en el mundo por el Ountia ficus indica. El Ountia ficus indica es una planta que él creó, que es un cacto sin espinas, que consiguió crear únicamente hablándolo. Entonces, a través del habla, del cuidado y del mimo, consiguió, bueno, pues cosas tan absolutamente sorprendentes que se ha convertido en todo un paradigma de la nueva era. Él llegó a conseguir mutaciones vegetales como, por ejemplo, una mora blanca, que era tan blanca que permitía ver las semillas en su interior, o una ciruela grande y súper jugosa, o una margarita enteramente blanca, o un lirio de agua que era capaz de generar aroma a medida. Bueno, las mutaciones vegetales de Burbank han constituido todo un paradigma de lo que se puede caminar. Lo que sí que es verdad es que los rusos, cuando todavía tenían tiempo para investigar de una manera libre y más abierta, pues hicieron algunos trabajos muy serios sobre la posibilidad de comunicarnos con las plantas, o que en el futuro, cuando caminemos, porque eso parece bastante inevitable si no vamos a un desastre, a una especie de integración con el mundo animal y vegetal, cuando menos a una situación de armonía, pues llegáramos a comunicarnos con las plantas de alguna manera. Estoy pensando que Pushkin, un famoso investigador y biólogo ruso, hipnotizó a un estudiante a la que hizo encontrar en contacto con un geranio cableado. Entonces lo curioso es que el geranio era capaz de responder en cierto modo a sus sentimientos y a sus emociones, y además lo recordaba, lo cual hizo a Pushkin pensar que en realidad las plantas de alguna manera acumulan dentro de su estructura celular de superficie los pensamientos, o al menos si no los pensamientos, en las intenciones de las personas que los tocan, lo cual quiere decir que serán una especie de objetos capaces de leer la emoción. Todo esto tiene, luego, por supuesto, utilizaciones absolutamente malvadas y malévolas que también se han hecho y que no prefiero no citar aquí. Pero lo que sí que es verdad es que, y Jesús lo contaba el otro día, hace poco en Estados Unidos una planta formó parte de un juicio. Sí, eso ya contamos el caso, ¿verdad? Fue espectacular, por lo menos las definiciones de la planta. Bueno, pues es el mundo mágico de las plantas. Toma, Carlos, aquí te he traído este geranio para que empieces a hablarle. Está bien cableado. Está bien cableado. Como reciente. Empieza ya a transmitir tus sentimientos. Vale. Ahora mismo lo sobo un poco. Trátamelo bien, que lleva con la familia ya 200 años, ¿eh? Como dura. Para ti, en cambio, Jesús, te he traído este centro de orquídeas. Ah, bueno, bien. Ya veo yo por dónde van los tiros. Sí. Creo que no me quito el San Benito de la orquídea. Pero veo que los bulbos están un poco creciditos. Sí. Ahora ya sabes que cada actuación de la zona cero tiene que ir precedida por un prólogo de Jesús Callejo sobre la utilización de la orquídea. Yo solo que estaba intentando librar de ella hablando de la cebolla, pero ya veo que no hay forma. Pero bueno, me llevo gustoso a la orquídea, porque a pesar de todo, ya sabes que es la familia más numerosa de plantas, la familia de las orquídeas. Me lo llevo gustoso y posiblemente de preparar un aliño esta noche, que estoy yo con ganas. Y te dejamos aquí una planta carnívora para que carguen las moscas de manera ecológica en el verano. Venga, Jesús, porfa, repítenos el nombre de la orquídea. El nombre de la orquídea. Bueno, el nombre latino de la orquídea, que es la Orchis, significa en forma de testículo. Y el nombre procede precisamente de esos bulbos que tiene la orquídea y que se asemeja, ¿no?, un poco pues a esa especie de órgano masculino, pues un poco lo que decíamos de la mandrágora, que como se parece a un ser humano, pues hay un poco toda esa historia, esa parafernalia alrededor de la mandrágora. Pues con la orquídea es ni más ni menos que eso, y de ahí viene un poco esa fama, a veces injusta, de ser afrodisíaca, y sobre todo una de las variantes de la orquídea, que es el satirón, llamada así por lo del sátiro, para que veas que siempre redunda un poco en la misma historia, y que bueno, que bien preparada, dicen, ¿no?,
y bien machacada, y por supuesto que nadie vea en esta palabra pues otro tipo de intencionalidad, pues parece que surte los efectos deseados. Bueno, pues hoy os lo hemos dicho con flores. Os hemos enviado flores estupendas y valga este monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, pues para mantener vivo ese respeto hacia el mundo vegetal, esa flora que nos rodea, exuberante flora que siempre nos agradece, como decía antes Jesús, las palabras de Tagore, ¿verdad? Sí. Somos injustos con la tierra y ella en cambio nos devuelve esto con flores. Exactamente, nos ofrece sus flores como respuesta. Como respuesta. Pues muchas gracias Jesús, muchas gracias Carlos y nada, a estar por ahí floreados. Bueno, hasta la Feria del Libro. Muy bien.